Vamos a comenzar en unos instantes con nuestro tercer panel, mientras recordarles lo que es el hashtag que tenemos para esta reunión, el hashtag de este foro de energía, Foro Global de Energía, para que participen con las ideas, comentarios. Ya de hecho hay varias publicaciones y bueno, recordarles lo del lápiz, también no se olviden de plantarlo, y acá están las instrucciones. Usa el ecolápiz y tájalo hasta que esté muy corto para escribir y luego sembrarlo así. Bueno, vamos a empezar entonces en unos instantes con la siguiente exposición, que es competitividad con energías renovables. Esta es nuestra tercera exposición y luego vamos a tener a nuestros panelistas. Invitamos en este momento entonces a subir al señor Pablo Carvajal, oficial del programa asociado en IRENA, Ecuador. Señor Carvajal, muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes con todos, soy Pablo Carvajal, soy oficial asociado de programa de la Agencia Internacional de Energía Renovable. Me han pedido que hable el día de hoy acerca de la experiencia internacional sobre la competitividad con energías renovables. Entonces, mi presentación va un poco a presentar la visión que tiene IRENA acerca de la transición energética y luego encaminar un poco de las cuestiones que han sido nombradas esta mañana por el profesor Glashant y los presentadores que me precedieron sobre el tema de los NDC, la transición energética, las tecnologías, la innovación, y tratar de enmarcar este tema en la temática global, en un punto de vista global. Bueno, antes que nada quisiera presentarles la Agencia Internacional de Energía Renovable, es IRENA, es una agencia intergubernamental que se dedica a promover la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable en todo el mundo. Tenemos al momento 160 miembros, son países miembros, y tenemos 23 estados que están en adhesión. Ahora, el objetivo es ser un centro de enlace, un centro de intercambio, de debate, un centro que promueva la adopción mayoritaria de energía renovable a nivel mundial. Ahora, claro, había dicho el profesor Glashant que el nombre mismo de la agencia indica el sesgo que tenemos en la energía renovable, pero en todo caso tratamos de tener una visión objetiva, una visión real y tratar de contextualizar las aplicaciones y las decisiones y los consejos para los países individualmente. El alcance de la organización es para todas las fuentes que sean reproducidas de manera renovable, incluida la hidroenergía, obviamente, de todo tamaño. Avanzando hoy, vemos cuál es la situación, y esto es un resumen de lo que nos había mencionado el profesor Glashant en la primera conferencia. El primer punto es que tenemos un progreso limitado en la transición energética. Si bien hay una adopción considerable de la energía renovable para el sector de energía eléctrica, tenemos mucho camino por recorrer aún para limpiar o trascender todo el sistema energético. Incluso podríamos decir que no hay una transición energética, no ha comenzado, hay una transición energética total o acelerada, y solo hemos estado jugando un tema de adicionalidad. Es decir, que la energía renovable ha estado simplemente cubriendo una parte del crecimiento natural de la demanda, en vez de empujar, por ejemplo, el consumo de petróleo, gas y otras fuentes que son más tradicionales. Entonces, la transición energética como tal aún está por verse. El siguiente punto es que las emisiones de gas de efecto invernadero siguen subiendo. El año pasado incrementaron entre 1 y 2%, lo que evidencia lo que les acabo de decir, que la energía renovable aún no logra desplazar el consumo tradicional de fuentes fósiles. Mientras incrementan las emisiones, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del IPCC, recomienda que tenemos que ya no pensar en 2 grados centígrados, sino en 1.5, que es aún más radical para el cambio de temperatura a final de siglo. Ahora, la transición energética global debe acontecer en los próximos 30 años a una velocidad acelerada. Lo mencionaron también los panelistas anteriores a mí, que el 2050 es el año clave, el año dorado, en el que se está haciendo todas las proyecciones de largo plazo. Esto nos deja con 30 años para hacer un cambio trascendental del sector energético. Ahora, hay un desacuerdo en cómo y cuándo se logrará la transición energética. ¿Cómo, cuándo y cómo lucirá esa transición? ¿Y cuáles van a ser los impactos si seguimos un escenario de 2 grados centígrados o de 1.5? La verdad es que entre ellos dos parece una pequeña diferencia, pero a nivel del sector energético es una diferencia bastante considerable.
Tenemos el tema del rol del hidrógeno y el power to X o de electricidad a otros tipos energéticos, pero que es también muy incierto. Y es muy incierto porque hay sectores específicos en el sector energético que son muy difíciles de electrificar. El transporte aéreo, marítimo, la petroquímica, el cemento, aún tenemos grandes brechas que cubrir. Y finalmente es que la transición energética tendrá un profundo impacto en la oferta y demanda de los combustibles fósiles. Se debe decir que obviamente los mercados energéticos globales van a cambiar y van a haber ganadores y también perdedores en la transición energética. Y la velocidad con la que los países productores de recursos naturales puedan acoplarse a la transición los permitirá pasar de perdedores a ganadores de la transición. Ahora, en IRENA manejamos 3 escenarios para el 2050, como les había mencionado. Manejamos el escenario tendencial, que es una extrapolación, que es el escenario que ustedes pueden ver en la parte superior, que es simplemente proyectar el camino en el que estamos caminando, que nos encamina o nos lleva a un incremento entre 4.5 o más de grados centígrados de incremento a final de siglo. El otro escenario es el escenario de referencia, que ustedes ven que es un escenario que ya considera en cuenta las políticas de las NDC o de los compromisos nacionalmente determinados. Ahora, lo que asusta de esto es que el escenario que considera las políticas o los NDC no reduce las emisiones. Más bien, según nuestras estimaciones, lo que hace es un poco congelarlas en el tiempo, pero no logra reducciones importantes. Y lo que tenemos que hacer para llegar a un escenario que está bajo los grados centígrados y en camino hacia el 1.5 es reducir en 70% las emisiones de CO2 al 2050. La buena noticia es que el 75% de esa reducción necesaria puede ser provista por la energía renovable y la electrificación del sector energético. Y si añadimos eficiencia energética, podemos llegar hasta el 90% de esas emisiones requeridas para cumplir con París. Ahora, esto ya nos muestra también que las NDC que cada país está mandando a Naciones Unidas son de por sí ya insuficientes y de cierta manera chocan con la planificación de largo plazo que hablamos en el panel anterior. Las NDC, si bien tienen horizontes a mediano plazo al 2030, son renovadas cada 5 años, mientras que la planificación energética a largo plazo y el cambio climático es un tema que va más allá, al 2050. Ahora, lo que sí es verdad es que hay un acuerdo consensuado en el rol que tendrá la energía renovable en la transición energética. Ahora, escenarios, hay el mismo número de escenarios como hay modeladores energéticos y agencias de energía. Hay un sinfín de escenarios y no es la cuestión tratar de predecir el futuro. Pero si arrancamos de un ejercicio de backcasting, que decimos a dónde queremos llegar y vemos qué tenemos que hacer para lograrlo, vemos que sí hay un consenso en el rol que tendrán las energías renovables en la transición energética y cuál es el perfil de producción de energía fósil. Entonces podemos ver ahí una comparación entre, por ejemplo, el escenario Shale Sky con el escenario REMAP, que es el escenario de bajas emisiones de IRENA. Y vemos que tienen una estructura similar los escenarios que hablan de la transición energética, que habrá un pico de producción de energía fósil alrededor del 2025-2030, con una caída lenta, y por la otra parte habrá una toma acelerada de energía renovable. En este gráfico podemos ver la energía primaria, la demanda de energía primaria hacia el 2050. Ahora, ¿qué tan veloz es esa toma de la energía renovable? Hemos escuchado también que es acelerado, es rápido. ¿Qué tan rápido es? En esta imagen podemos ver que tenemos que sextuplicar el incremento anual de energía renovable para llegar a la meta de emisiones propuesta por el Acuerdo de París. Entonces ustedes ven que la energía renovable hoy por hoy, en el 2016, es el 17% de la matriz de consumo final de energía, ¿sí? Si continuamos con la tasa incremental anual histórica, que es 0.25 de incremento por año, llegaremos a tener un cuarto de la energía renovable cubriendo el consumo final de energía. Pero tenemos que incrementar eso considerablemente para que al menos el 66% del consumo final de energía sea con energía renovable. Esto es sextuplicar la velocidad. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, la mayor parte es energía renovable para producir electricidad. Y eso nos abre el camino de la llave para la descarbonización, que es la electrificación del sector energético. No solo la limpieza o
transformar el sector de electricidad, sino todo el sector energético. Según nuestras provisiones, en 2050 el 86% de la electricidad será generada con energía renovable. La energía solar fotovoltaica tendrá 8.500 gigavatios de potencia instalada, mientras que la eólica tendrá 6.000. Y ambas serán las más importantes, pues proveerán los 3/5 o el 60% de la electricidad mundial. Entonces, la eólica y la fotovoltaica definitivamente son las estrellas de este cambio. Ustedes pueden ver en el gráfico inferior de la parte izquierda que hoy solo el 24% de la electricidad es generada con energía renovable y eso tiene que pasar a ser el 86%, la eólica y la solar fotovoltaica como las grandes estrellas. Ahora, este incremento de electricidad es porque tenemos que electrificar el consumo final de energía. Actualmente solo el 20%, bueno dice 19 en la lámina, pero el 20% de la energía final consumida es electricidad. Y tenemos que pasar de 20% a 50%, y 50% de electricidad en el cual 86% es limpia. Ahora, dado que la charla es de competitividad, podemos hablar un poco del tema de las inversiones y cómo IRENA ve las inversiones para el sector energético. Definitivamente las inversiones deberán migrar desde los combustibles fósiles hacia la eficiencia energética, la energía renovable y la electrificación de transporte y aplicaciones térmicas. Hemos estimado que el acumulado de inversiones entre el 2016 al 2050 serán de 110 trillones de dólares en valores reales del 2018, lo que corresponde a un 2% del PIB anual global en inversiones. Ahora, ustedes pueden ver en el gráfico la estructura de inversiones del escenario de referencia, que les mostré que mantiene las emisiones un poco constantes, y hay un diferencial de 15 trillones de dólares entre un escenario que es amigable y que es de acuerdo al escenario de París. Vemos que hay cambios importantes en las inversiones que se dedican para el abastecimiento de combustibles fósiles, que son de 32 trillones acumulados, y también para generación con combustibles fósiles, de 5 trillones. Y obviamente ven que el pastel en el lado derecho de la imagen tiene una inversión mucho más grande en lo que es energías renovables, electrificación, aparecen temas como el hidrógeno, los biocombustibles, las superredes y flexibilidad. Ahora, en el tema de competitividad tenemos que hablar también de los costos y es notorio que aquí tenemos una reducción importante en todas las fuentes renovables de energía. Tenemos aquí un gráfico comparativo entre 2010 y 2018, cómo todas las energías renovables, bueno, excepto la hidroenergía, han ido y han tenido descensos importantes en sus costos. Por ejemplo, vemos que el costo nivelado de electricidad de la fotovoltaica a escala de servicios públicos ha disminuido en 77% desde el 2010, que es el gráfico de la parte amarilla que ustedes pueden ver. Asimismo, pueden ver que el eólico terrestre, el onshore, ha caído también importantemente. Ahora, lo importante de ver aquí es que las renovables ya están en la banda, en la franja de lo que cuesta generar electricidad con combustibles fósiles, que más o menos a nivel mundial es de entre 5 centavos por kilovatio hora a 17 centavos por kilovatio hora. Y también una buena noticia es que estos precios siguen cayendo. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en la solar fotovoltaica 2018 ya teníamos un precio promedio de 8 centavos por kilovatio hora a nivel mundial, y estos datos son obtenidos en una base de datos grande que tiene IRENA de las subastas últimas y los proyectos que están siendo instalados. Las barras grises son los percentiles del 5 y el 95%, indicando el grado de incertidumbre alrededor. Y creo que esto es coincidente con lo que hablaba también Juan Paredes del BID, que es una tendencia decreciente en los precios, no solo a nivel global, sino en América Latina. Otro interesante resultado de esto es que las renovables ya son competitivas sin ningún tipo de incentivo para poder competir en el mercado. Aquí tenemos una visión más cercana de los costos de la energía solar fotovoltaica. Esto es costo nivelado de electricidad, que ha disminuido, como dije, en 77%, casi en la última década.
y solo entre 2017 y 2018 también redujo 13%. Esto se da por dos efectos, principalmente los costos más bajos en los módulos y también un incremento en el factor de capacidad, que significa que hay sistemas más robustos para absorber más cantidad fotovoltaica y reducir el vertido innecesario de energía fotovoltaica. Eso hace obviamente que el costo nivelado de electricidad baje abruptamente de casi 40 centavos en el 2010 a casi 8 o 9 centavos por kilovatio hora en 2018. Igualmente, en la eólica onshore vemos que también los costos totales instalados han caído considerablemente de alrededor de $2,000 por kilovatio instalado a 1,500, y el factor de capacidad también se incrementa del 27% al 34%, indicando mejoras en el diseño de turbinas, con turbinas más altas, con barridos más grandes que permiten producir mayor cantidad de energía. Ahora, entonces, esta primera parte he dicho que la fotovoltaica y la eólica son las estrellas de la transición energética por parte del sector eléctrico, pero los retos están presentes. Y en las charlas hemos escuchado las palabras de flexibilidad, reliability, hemos escuchado operación, y quiero hacer una reflexión al respecto. ¿Cuáles son los retos que traen la alta penetración de energía renovable variable, como la fotovoltaica y la eólica, para el sistema eléctrico? Aquí ejemplifico 3 de los grandes problemas que tenemos que resolver para poder aumentar la cantidad de energía fotovoltaica y eólica en el sector eléctrico. Primero es el tema de las rampas y de energía no suministrada. Que las plantas, como había dicho mi compañero de Colombia, que se demoran 6 horas en Colombia para hacer cualquier cambio en el modo de operación de una planta térmica. Eso tiene que cambiar para poder suplir el faltante de energía que puede variar de energía fotovoltaica o eólica. Podemos ver en el diagrama A que hay una parte de energía no suministrada por la incapacidad de responder una planta térmica de respaldo. Por otra parte, en la parte B, el mínimo técnico de las plantas térmicas y la baja inercia en el sistema pueden causar vertido de energía renovable variable. Los factores de capacidad que deben mantenerse altos no permiten utilizar toda la energía variable que es producida por estas plantas. Tenemos algunas investigaciones también en Europa, por ejemplo, que enfrentan a la energía nuclear con este tema, que es extremadamente fija y no puede trabajar de una forma variable. Y por último, el impacto de la incertidumbre, errores en los pronósticos que requieren de una mayor cantidad de reserva operativa en el sistema. Al tener pronósticos que todavía son no tan precisos, tenemos un problema y tenemos que tener más capacidad de respaldo para abastecer en momentos en el que falle el pronóstico y el recurso, por ende. Ahora, hay varias formas de desencadenar la flexibilidad del sector eléctrico. Obviamente, una de las formas de desencadenar flexibilidad es teniendo plantas a gas más flexibles. Pero la pregunta es si es que el acoplamiento sectorial puede suplir esa flexibilidad que estamos pensando que el gas va a tener. Entonces, según IRENA, para poner un poco de conceptos en la mesa, la flexibilidad es la capacidad de un sistema eléctrico para hacer frente a la variabilidad e incertidumbre que la generación de energía renovable variable introduce en el sistema en diferentes escalas de tiempo, desde el muy corto hasta el largo plazo, evitando tanto el vertido y suministrando de manera confiable toda la energía demandada por los clientes. Entonces, en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver que tradicionalmente el sistema eléctrico operaba solo con temas de generación, distribución y transmisión, pero ahora aparecen nuevos actores y nuevas técnicas, nuevas tecnologías que deben ser incluidas, como el almacenamiento, la gestión de la demanda y el acoplamiento sectorial para electrificar el sector energético global. Y aquí hemos identificado 3 áreas en las que vemos que hay mucha cabida para investigación y que serán los que marquen el éxito o no de la transición. Primero, las aplicaciones térmicas. Aplicaciones térmicas con electricidad, obviamente, en vez de gas natural o otros combustibles fósiles. Segundo, el hidrógeno, que es producir combustibles líquidos a través de electricidad, pero electricidad renovable. Al momento, solo el 5% del hidrógeno en el mundo es producido con electricidad renovable, el resto es de origen fósil. Y por último, el acoplamiento sectorial con el sector transporte, los vehículos eléctricos.
Y lo que queremos en esta imagen es mostrar en el lado derecho cómo la flexibilidad que por ahora está concentrada en el lado de la oferta de energía va a pasar a ser también dominada por el lado de la demanda de energía y básicamente en las ciudades. Y ahí he puesto un círculo porque las ciudades tienen un gran rol que jugar en la transición energética y no se ha mencionado de pronto tanto porque hemos manejado un sistema energético muy centralizado en general, pero las ciudades ayudarán a cambiar esta curva de flexibilidad y proveer flexibilidad a ambos lados del espectro, tanto en la oferta como en la demanda de energía. Ahora, IRENA se ha dedicado en los últimos años a formalizar los temas de innovación y el conocimiento de la innovación en el mundo con buenas prácticas que hemos podido recopilar. Y esto había sido mencionado en alguna presentación anterior. Me parece que mi colega de Brasil había presentado esto como descentralización, digitalización y descarbonización. En IRENA lo tomamos como descentralización, digitalización y electrificación como los pilares para la flexibilidad que permiten la descarbonización. Es una forma alterna de analizar ese tema. Electrificación, obviamente, en el uso prolongado e incremental de la electricidad en todos los sectores de la energía. Descentralización con la generación con los consumidores o los prosumidores. Y la digitalización porque la cantidad de información que trae la digitalización nos hace que operemos el sistema energético de una manera distinta. Ahora, aquí podemos tener un panorama general de innovaciones para la transformación del sector eléctrico. Hemos dividido el panorama en 4 áreas. Para empezar, la operación del sistema. Segundo, las tecnologías habilitantes. Tercero, el diseño de mercados. Y cuarto, los modelos de negocio. Por una parte, las tecnologías habilitantes se refiere obviamente a todos los vehículos eléctricos, tecnologías de almacenamiento, inteligencia artificial, digitalización y todo lo que tenga que ver con la técnica independiente para tener mayor innovación en el lado de la oferta o demanda de energía. Pero también tenemos que tener innovación en la operación del sistema. Aquí hablamos de lo que es de expansión masiva de interconectores y las superredes, electrificación de sus finales. En el diseño de mercados también tenemos que innovar y son de pronto innovaciones que cuestan menos, pero que son más complicadas porque tienen facetas políticas y de ciclos de cambio de mando, como había presentado mi colega de México anterior a mí. Tenemos que vamos a pasar de un diseño de mercado a un sistema de mercado descentralizado y con generación distribuida. Y finalmente el modelo de negocio, que son diferentes a los diseños de mercados, que son más enfocados en el consumidor y cómo la gente consume energía. Por ejemplo, en temas de electrificación y descentralización, podemos ver que la flexibilidad de la demanda debe analizarse para cada sector del sector de la economía. Entonces, vamos más allá de solo analizar el sector eléctrico y, por ejemplo, aquí tenemos una tabla comparativa entre lo que son los sectores industrial, residencial y comercial. Y tenemos varias innovaciones que vemos cuáles pueden ser competitivas o adecuadas para cada sector. La electricidad, por ejemplo, en calor, es obviamente una tecnología, una innovación que puede ser aplicada en cualquier sector, tanto en el industrial como en el comercial, como en el residencial. Pero el hidrógeno, a partir de electricidad renovable, es una aplicación y una innovación que tiene que enfocarse en la industria, más que para las residencias o los comercios. Los vehículos eléctricos tienen una visión mucho más residencial, comercial. Los electrodomésticos inteligentes tienen también visión residencial, comercial. Y los procesos industriales con electricidad, obviamente, para la industria. En temas de digitalización, que es otra área que hemos visto, tenemos la inteligencia artificial, el IoT, que es el Internet of Things, o el Internet de las Cosas, y el blockchain. Para hablar un poquito más de esto, la inteligencia artificial vemos que es un tema de análisis de datos, aprendizaje y toma de decisiones hechas por el software. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, en el vuelo que venía para acá, me pareció interesante que KLM considera la inteligencia artificial como una opción para optimizar las rutas que ahora son establecidas para los aviones. Entonces, usualmente el piloto sabe su ruta y vuela, pero no tiene alternativas de cambiar para optimizar cualquier aspecto de su vuelo de acuerdo a las circunstancias.
Entonces, la inteligencia artificial trae una forma de optimizar de manera conjunta y aprender en la medida que uno lo hace la optimización. En temas de blockchain, las transacciones, obviamente generación de transparencia y seguridad en los datos y la cantidad de la venta de energía como servicio y el transporte como servicio. Esto básicamente es analizar el uso de Uber y otras plataformas de movilidad que se muevan de una plataforma de servicio en vez de tener un carro y tanquear el combustible. El Internet of Things va a traer cambios en lo que es la generación de datos, largas cantidades de datos capturadas por dispositivos inteligentes que tienen sensores. Entonces, a futuro estamos pensando que la máquina de lavar, la calefacción, la televisión, el radio, todo lo que hacemos y todo lo que consumimos con electricidad se comunique directamente con la red y juntamente optimicen y aprendan tanto de la demanda como de la oferta para cubrir la necesidad y reducir el vertido de energía renovable. Ahora, para que tengan una idea de cómo IRENA ha organizado estas áreas de innovación, como les había mencionado, son 4 pilares: tecnologías facilitadoras, modelos de negocio, diseño de mercados y operación de sistemas. En las tecnologías facilitadoras tenemos todos los temas técnicos como baterías de gran escala, carga inteligente de vehículos eléctricos, Internet de las cosas, mini redes, superredes, flexibilidad de las centrales. En los modelos de negocio hemos colocado agregadores, comercio de electricidad. En los diseños de mercados, aumentar la granularidad temporal de mercados eléctricos. Y en la operación de sistemas, los nuevos roles que tendrán los operadores del sistema eléctrico para la transición energética. Tenemos esta publicación que se llama Panorama de la Innovación para un futuro impulsado por las energías renovables. Es una publicación totalmente en español. Y estamos dedicados ahora a producir unos briefs o unos resúmenes que indican de manera concreta cómo los tomadores de decisión pueden implementar facetas de la innovación en sus sistemas. De manera que nos hemos dado cuenta que las innovaciones no actúan de manera separada, actúan de manera conjunta e integrada para producir una solución determinada. Por eso, de estas 4 pilares que les he mostrado, aquí he puesto, por ejemplo, 2 soluciones. Tenemos un conjunto de 11 soluciones para innovar el sector energético, pero aquí he puesto 2. La solución número 3, interconexiones y mercados regionales como proveedores de flexibilidad. Y aquí vemos que en esta solución varias innovaciones actúan conjuntamente para traer la solución de flexibilidad y aumentar la transición con la energía renovable variable. En esta solución, por ejemplo, participan el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, blockchain, mercados regionales y aumento de la granularidad temporal en mercados eléctricos. En la solución 11, por ejemplo, que es soluciones para convertir electricidad a otras formas de energía, o el Power to X, tenemos que las tecnologías facilitadoras son conversión de energía, obviamente, a hidrógeno, conversión de energía renovable a calor, inteligencia artificial y Big Data, y finalmente un diseño de mercado de servicios complementarios e innovadores. Entonces, más información se encuentra en el mercado, en la publicación de IRENA, que reúne 11 soluciones y el conjunto de innovaciones que tienen que ser acopladas para llegar a una solución determinada. Ponemos como ejemplo, obviamente, el mercado regional integrado de la Unión Europea, que hoy por hoy es el mercado integrado más grande del mundo, que comenzó en los años 90 con la integración de los países nórdicos, el Nord Pool. En 2017 la capacidad instalada era de casi 1 teravatio de capacidad y la penetración de energía renovable variable era de casi del 15%. Ahora, si ustedes se fijan, hay una serie de innovaciones en el diseño de mercado que ha permitido la interconexión de más y más países y de la optimización del despacho de energía. Por ejemplo, el mercado del día anterior, el Day Ahead Market, en el cual hay 23 países participando desde 2015. Los mercados intradiarios también, que incluye 14 países, y los mercados para el balance de potencia con los que está trabajando la ENSOE, que es el operador del sistema europeo. Bueno, así llego a las conclusiones de mi presentación. Quería dejar en su mente algunas de las cifras y algunas de las ideas que he expuesto. Primero, para lograr los objetivos del Acuerdo de París, un 86% de la energía debe ser renovable, con un 60% siendo variable, o sea, solar y fotovoltaica. Y aunque esto parezca muy lejano, hoy por hoy la solar y la eólica
son las energías en las cuales más se está invirtiendo sobre cualquier otro tipo de generación que se está instalando por ahora. Entonces ya estamos en un camino, en una tendencia en el que la solar y la eólica ocupan la mayor cantidad de inversiones. Segunda conclusión es que una alta penetración de energía renovable variable puede suponer un desafío para la operación del sistema eléctrico debido a la variabilidad e incertidumbre. Y esto puede ser solucionado obviamente con dos opciones. Uno es gas, que tenga rápida respuesta. También en Latinoamérica tenemos la hidroeléctrica de rápida respuesta, pero tenemos que estudiar cómo el acoplamiento sectorial puede suplir esa flexibilidad. Recordemos que el gas natural, si bien emite menos, emite el 70% de lo que es normalmente el petróleo. Entonces es una solución que emite menos, pero todavía emite el 70% de emisiones comparado con diésel o con otro tipo o el carbón, otro tipo de fuente fósil. Es necesario asegurar que el sistema tiene suficiente flexibilidad. Esta flexibilidad se debe buscar en todo el sistema energético y en el lado de la demanda, no solo en la generación. Para esto les invito obviamente a ver la publicación de IRENA. IRENA propone una serie de innovaciones que combinadas dan lugar a soluciones para la integración de las ERV, energía renovable variable, y estas giran alrededor de tres tendencias: la electrificación, descentralización y digitalización. Y por último, las energías renovables son cada vez más competitivas, los costos nivelados de energía tienen una tendencia constante decreciente, se esperan todavía reducciones y compiten ya al mismo nivel que las tecnologías convencionales. De hecho, que la pregunta no es un tema de costos ya, es un tema de integración en el sistema y cómo aseguramos la flexibilidad para introducir estas fuentes baratas comparadas con las tradicionales. Estas tres publicaciones, permítanme compartir con ustedes. La primera es los escenarios a largo plazo de IRENA al 2050. Aquí ustedes pueden encontrar más detalles sobre el camino que se debe recorrer a nivel global para cumplir con la meta de París en todo el sector energético, no solo en electricidad. La segunda publicación tenemos el tema de flexibilidad y conceptos para tomadores de decisiones, cómo deben los tomadores de decisión aproximarse al tema de flexibilidad de sus sistemas. Y por último tenemos la caja de herramientas de flexibilidad e innovación, que como les dije reúne soluciones y cómo mezclar las innovaciones para lograr objetivos concretos en la flexibilidad del sistema. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos al doctor Pablo Carvajal por esta exposición. Él es oficial del programa asociado en INRENA, Ecuador. Y estas buenas noticias que están avanzando en competitividad estas energías renovables. Antes de ir al siguiente panel, que también tiene que ver con el tema, vamos a profundizar sobre esta competitividad a partir de experiencias internacionales. Queremos recordarles lo que les mencioné hace un rato sobre este lápiz planta. Si lo mueve un poquito se escuchan las semillas y creo que vamos a tener algunas fotos. Se demora unos 10 a 13 días, por lo que he leído, en ver la planta, aparecer la planta de este lápiz que se debe tajar hasta que esté muy corto para escribir. Estas son las indicaciones, hay que sembrarlo de cabeza directamente en la tierra hasta cubrir esta parte de acá donde están las semillas, darle agua, luz y también dentro de las indicaciones mucho amor.